Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la compañera Wendy Morales, Procuradora General de la República. Buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana. En principio, feliz Muchas año gracias. nuevo, ¿verdad? Este 2021. Vamos a hablar, le vamos a preguntar sobre los planes de trabajo que tienen de cara al año 2021, pero antes nos gustaría que nos hiciera, digamos, un breve resumen de lo que ha venido siendo el trabajo de la Procuraduría, cuál fue el trabajo del 2020 y sobre todo cuáles son los acumulados, si los tiene en este momento a la vista. Pues, bienvenida. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los televidentes por estar sintonizándonos. Sí, es muy importante lo que hemos venido haciendo como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional durante todos estos 14 años. Voy a compartirles un poco sobre lo que tenemos programado en este año 2021, sin embargo es muy importante mencionarles a las familias nicaragüenses cómo ha venido trabajando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en todos estos años. Cuando nosotros estuvimos acá en el 2017, en 2007 fue un esfuerzo considerable que se realizó para lograr restituir en materia de titulación, legalización y ordenamiento de la propiedad, no nada más a las familias nicaragüenses, sino al país entero en cuanto a tener una modernización de los catastros, de los registros, del tema de la propiedad en sí. Cuando asumimos en el 2007, obviamente encontramos muchas estructuras que estaban fraccionadas, que estaban dispersas y que obviamente eso originaba en periodos anteriores de que no hubiese una uniformidad en el tema de la propiedad y que al final de cuentas las familias nicaragüenses eran las más perjudicadas. Entonces, Iniciamos con ese esfuerzo, iniciamos con ese compromiso, iniciamos con esa disposición y política del presidente de la República de retomar este tema de la propiedad. Siempre lo he mencionado porque es importante recalcarlo que durante estos 14 años se han emitido y entregado 447,000 documentos de propiedad, títulos de propiedad a familias nicaragüenses en el campo, en la ciudad, a productores, a distintas denominaciones religiosas. Y es importante también recalcar qué es lo que no se hizo, a lo mejor por falta de voluntad o por falta de una disposición para llevarle a las familias nicaragüenses ese beneficio al cual ellos tienen derecho. He mencionado también en varias ocasiones lo que hicieron gobiernos anteriores, que no es ni la mínima cantidad de lo que nosotros hemos logrado durante estos 14 años. Por ejemplo, en los 3 periodos anteriores se emitieron 182,216 documentos de propiedad. Si sacamos a razón de 150,000 documentos de propiedad que por cada periodo del GRUN se han emitido, podremos observar una cantidad considerable que se refleja en esa voluntad de este gobierno. Por ejemplo, la señora Barrios emitió 109,000 documentos y después los siguientes gobiernos fueron a la baja. De manera que al 2007 nosotros encontramos una reducción considerable para las familias nicaragüenses en cuanto a la legalización de propiedades. Y obviamente si hacemos esta comparación de los 447,000 documentos de estos 14 años con esa paupérrima o muy mínima cantidad de documentos que se emitieron en gobiernos anteriores, podemos ver la diferencia que está legitimada en esa voluntad de este gobierno para las familias nicaragüenses. También quiero compartirles que en cuanto al tema de la propiedad, como decía al inicio, tiene que ver con ordenamiento de la propiedad, tiene que ver con cohesión de esas estructuras que nos encontramos en el 2007, que obviamente facilitaron ciertas actuaciones irregulares en las cuales nos encontramos propiedades que estaban del Estado que estaban dispersas. Obviamente eso no permitía regularizar a las familias. Nos encontramos indemnizaciones dobles, indemnizaciones sobre propiedades inexistentes, indemnizaciones a personas que ya habían recibido la indemnización y se mantenían en las propiedades indemnizadas. Todo esto lo menciono porque realmente el esfuerzo que se ha venido realizando desde el 2007 para frenar estas actuaciones irregulares y a la vez retribuir a las familias nicaragüenses en toda esta dinámica que ya la mayoría de familias han visto a lo largo de todas estas semanas, desde hace más de un año con la entrega de documentos, obviamente refleja esa voluntad de este gobierno. Y también quiero compartirles, antes de pasar a nuestra presentación del Plan 2021, que también durante este gobierno fue que se restituyó a las familias de la costa caribe de nuestro país en la legalización de sus territorios originarios. Tampoco se hizo en los gobiernos anteriores
y se ha logrado durante estos 14 años legalizar a 23 territorios originarios, aproximadamente 304 comunidades, más de 30.000 familias nicaragüenses, buena parte del territorio nacional legalizado a favor de esas comunidades, de manera que hoy en día tienen esa certeza y legalidad de que pueden disponer a través de de la organización que conforme ley ellos están establecidos, pueden disponer de la tierra como ellos consideren. Obviamente esto no está ajeno a las principales leyes en cuanto a regulación ambiental y otras leyes propias de las comunidades originarias, pero que obviamente todo este engranaje de legalización de propiedades en el campo, la ciudad, a los territorios originarios, viene a dar esta garantía que todo el pueblo estaba pidiendo, porque hemos encontrado familias que tenían 30 años de pedir legalización, 20 años de pedir legalización de sus propiedades. Y muy interesante es que también, además de que no se vio en algún momento restituir este derecho, más bien se buscaba cómo lesionar a la familia. Nosotros nos encontramos también en el 2007 muchos juicios contra las familias o muchas órdenes de desalojo para la familia. Correcto. Y la primer política que el comandante Daniel Ortega estableció fue detener todos estos desalojos para la familia. Y por eso la coordinación que se hizo con todas estas estructuras, como le mencionaba, una de ellas, la Corte Suprema de Justicia, fue frenar, obviamente coordinado mediante el restablecimiento de las actuaciones de la Procuraduría en el marco jurisdiccional, coordinado con la Corte Suprema para que se facilitara a las familias el derecho que ellos tenían de habitar por tantos años estas propiedades. Hoy tenemos una muy mínima cantidad, ya casi nula cantidad de juicios contra familias nicaragüenses que han habitado estas propiedades y por alguna razón estaban en esta incertidumbre de desalojo. Y obviamente 14 años han servido para 447,000 títulos de propiedad para evitar a estas familias esta lesividad en la cual ellos se encontraban, esta incertidumbre en la que se encontraban. Y ha servido también para sentar las bases en esta continuidad de restituciones para estas familias, que es lo que les compartiré en un momento sobre lo que tenemos programado para este 2021. Llama la atención con las dobles indemnizaciones y, bueno, gente indemnizada y todavía en posesión de sus propiedades. ¿Esto se corrigió o se quedó? Eso se corrigió inmediatamente. En el 2007 eso se cortó. ¿Pero tuvieron que regresar plata o entregar una propiedad? No. Muchas de esas personas ya habían trasladado las propiedades a terceros. Como le decía, en el 2007 las instituciones estaban dispersas, teníamos una intendencia de la propiedad que estaba jurídica y físicamente en un edificio distinto, una comisión de indemnizaciones en otro espacio, una procuraduría en otro espacio y un programa de la propiedad que nosotros asumimos, que por cierto con buen suceso tenemos una calificación del Banco Mundial con cierto porcentaje de fondos que recibimos del Banco Mundial. Y entonces todas estas estructuras estaban totalmente dispersas, de manera que permitía el relajo, y si una propiedad había sido indemnizada, probablemente la Procuraduría o la Intendencia de la propiedad, que era la encargada de legalizar, no se daba cuenta. La propiedad era pagada y probablemente no era inscrita. Entonces, obviamente, eso permitía, además de que la dispersión de las instituciones estuviesen evidentes y que obviamente no hubiese esa voluntad obviamente no había voluntad de mantener una sola unidad, permitía de que no hubiese esa retribución hacia las familias nicaragüenses. Y al asumir en el 2007, por ese mandato del presidente, se estableció la cohesión de todas las instituciones, de manera que sí se revirtió totalmente. No hay hasta el momento personas que que se hayan mantenido en las propiedades que el Estado las haya retribuido, porque obviamente esa ha sido una función de esta Procuraduría, judicialmente restituir las propiedades del Estado. En algunas ocasiones probablemente las personas que se mantuvieron en estas propiedades ofrecieron comprar al Estado las propiedades. Claro. Obviamente el Estado había retribuido de alguna forma en algún momento, y sí se han venido resarciendo durante estos 14 años, además de esa retribución jurídica a través de los títulos, que es lo que mayormente evidencia a la familia, en la parte judicial en cuanto al freno de todas estas actuaciones. También dispusimos por una coordinación con otras instituciones el tema de restricción a todas esas lesividades, de manera que por ejemplo, habían títulos falsos, que todavía hoy nos encontramos con títulos agrarios falsos que se nos presentan y quieren inscribirlos y quieren seguir lesionando, pero obviamente hay un muro de contención jurídico
en la Procuraduría por ese mandato del presidente para poder restituir a esta familia. Si no, no pudiésemos lograr la cantidad de documentos. Claro. ¿Y cuáles son los planes para este año? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, para este año los retos pues, que tienen. continuar y, con la legalización de propiedades, y me gustaría solo afianzar en lo que se ha hecho en los últimos, en el último año, para que las familias nicaragüenses puedan entender lo que vamos a continuar haciendo en este 2021. Por ejemplo, en el 2020 nosotros nos programamos emitir y entregar más de 24,000 documentos de propiedad. En enero del año pasado nosotros estuvimos muy gratamente visitando varios departamentos del país, en las cuales fue un honor para mí en lo personal compartir con la familia, compartir con cada una de las demandas, porque a veces no es igual estar detrás de un escritorio que entender y escuchar a las personas la necesidad que ellos tienen. Entonces, transmitíamos a ellos durante esas presentaciones esta cantidad de más de 24,000 documentos. Se emitieron 28,000 documentos y entregaron 28,000 documentos de propiedad. Gracias a Dios se logró sobrepasar esa expectativa. También dijimos que íbamos a introducir dentro de nuestras dentro de nuestra legalización a las denominaciones evangélicas, a quienes habíamos estado legalizando durante todos estos años, pero se ha acentuado un poco más. No nada más a las evangélicas, se han legalizado a distintas denominaciones. Entonces, en el 2020 se legalizaron a 41 denominaciones evangélicas. Hago esta remembranza un poco porque es importante lo que ya les compartiré del 2021. Tenemos también la parte de la legalización a los desmovilizados. Recordemos que en 1990 hubo un proceso de transformación de la tierra en la cual hubo acuerdos de Estado, de gobierno, que se le establecieron a estas personas la retribución con tierra, y ellos se mantuvieron en estas propiedades que recibieron desde 1990 y tampoco habían sido legalizadas. Entonces, a lo largo de estos años hemos estado restituyendo a los desmovilizados también, y se legalizaron a más de 1.551 desmovilizados el año pasado. Esto lo hemos venido haciendo con el compañero Luis Cañas del Ministerio de Gobernación, con quienes nos reunimos cada semana con estos grupos. También es importante mencionar que el 2020 significó para nosotros un nuevo reto en cuanto al ordenamiento de la propiedad, porque este país, como mencionaba al inicio, tiene que ver con estas restituciones, pero el país en sí, la cartografía de nuestro país ha estado un poco dispersa, al igual que como estaban las instituciones. Y entonces, desde el 2007 se ha venido estableciendo la política de llevar a cabo una cartografía o una modernización del catastro a nivel nacional. Entonces, con este programa de ordenamiento de la propiedad, que convergemos distintas instituciones y que administra la Procuraduría General de la República, logramos en el 2020 hacer un lanzamiento para llevar los levantamientos topográficos y modernizar el catastro a los departamentos de Buaco, Chontales y Río San Juan. Estos departamentos no están catastrados actualmente. Nos hemos apoyado y las personas en esos departamentos se han apoyado con los catastros municipales, que han sido una parte fundamental, obviamente, para las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, al no tener un catastro, eso restringe un poco la inversión, restringe un poco la movilidad de la tierra. No la limita, obviamente, pero sí no crea las condiciones para poder disponer de todas las garantías que las normas establecen en cuanto a tener un catastro debidamente identificado. Entonces, en el 2020 nosotros iniciamos en complementariedad con el INETER, con el establecimiento o los levantamientos topográficos para establecer el catastro. Y decía que en este programa, solo para contextualizar un poco de cómo hemos trabajado con el ordenamiento de la propiedad, nosotros tenemos coordinación con la Corte Suprema de Justicia a través de los registros públicos, con la Dirección Alterna de Conflictos, con las alcaldías municipales, con el MAREN en cuanto a la demarcación de áreas protegidas, con el INETER en cuanto al catastro. Entonces, nos ha permitido a nosotros, con todos estos logros que hemos evidenciado, nos ha permitido, por ejemplo, que en cuanto a regularización, si nos encontramos un conflicto de propiedad, nosotros lo dirigimos a la Dirección Alterna de Conflictos. Si los documentos son entregados, que por cierto son gratuitos, los títulos de propiedad son gratuitos,
establecemos esta coordinación a través de este programa para que las personas puedan inscribir sus títulos de propiedad sin ningún costo a través de los registros públicos de todo el país. Con las alcaldías, como ya le mencionaba, la parte catastral de las zonas que no están catastradas, y con la parte del Marena, nosotros obviamente somos respetuosos de las áreas protegidas y de otras áreas sensibles, y entonces trabajamos con ellos para establecer ciertos parámetros para que todo el espectro de la propiedad logre estar cubierto dentro de este programa. Esto lo menciono en cuanto a ese avance que tuvimos el año pasado con el establecimiento de estas brigadas topográficas. Tenemos mucho por hacer en estos 3 departamentos, en lo que es Chontales, Buaco y Río San Juan. Muchísimo por hacer. ¿Y a qué se debía el hecho de que no estuviesen catastrados? Pues es una realidad de nuestro país que en algún momento solo se estableció por alguna carencia de normas a lo mejor y de políticas de Estado, solo se establecieron algunas coordinaciones con los catastros municipales. A lo mejor se dio en algún momento prioridad a los cascos urbanos más sensibles. Por ejemplo, en Managua tenemos un catastro claramente definido. Algunas zonas podrían ser más complicadas, como el caso de Chontales y el Río San Juan, una zona alejada. Recordemos que ahí no había carretera. La carretera fue con este gobierno que se ejecutó. Entonces probablemente convergieron ciertas situaciones y con falta de voluntad que no había en algún momento. Entonces todo eso sumó a que tengamos ahora estas realidades. Cuando nosotros iniciamos en el 2007 apenas teníamos ordenado en cuanto a catastro, la modernización del catastro, los departamentos de Chinandega y León. Y luego hemos venido avanzando en cuanto a lo que es Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, de manera que las personas pueden hacer sus trámites perfectamente en cualquier delegación del catastro. Yo siempre menciono el catastro que, si bien es cierto, es parte del INETER, pero con este tema de la propiedad trabajamos muy complementarios y corresponde a un eje muy esencial y básico de lo que es todo el ordenamiento y la legalización. Entonces, toda esta estructura, todo este ordenamiento es lo que nos ha permitido traer los planteamientos, traer los esfuerzos que vamos a hacer para este 2021. Permítame ir una pausa y luego regresamos, ¿verdad? Con más de lo del 2021. Ya regresamos. Chao. Ahora, usted hablaba de que los retos están para el 2021, ¿verdad? Trabajar en Río San Juan, Buaco, Chontales y ¿cuántos se van a proponer en documentos de propiedad? El 2020 usted decía que eran 24,000 los que se habían propuesto. ¿Esa meta se cumplió? Se sobrecumplió. Se sobrecumplió. Sí. Y ahora tenemos programado para el 2021 30,000 documentos de propiedad, 17,000 documentos para el campo y 13,000 documentos para la ciudad. ¿Dónde se ha avanzado más a propósito? ¿En el campo o en las ciudades? En ambos, porque por ejemplo el año pasado nosotros reinsertamos, ya lo teníamos establecido, pero reinsertamos y proyectamos con mayor precisión a los productores. Aquellas personas que se ha evidenciado que tienen sembríos de maíz, de frijoles, de arroz. Entonces, creo que viene siendo un poco un 40-50%, 40% el campo, 50% la ciudad. Ahora, todos esos títulos de propiedad llevan un proceso, ¿verdad? Y cuando pertenecen a privados que están reclamando, el Estado tiene que indemnizar para poder titular, así es. El Estado tiene que indemnizar, hay procedimientos de oficio para que las personas no tengan restricciones o que esperen más por los títulos. Sin embargo, la mayoría de esas propiedades en las cuales las personas habitan o en el campo donde estos productores, como les comentaba, tienen su siembra, son propiedades que mayoritariamente pertenecen al Estado porque no tienen datos registrales o porque, bueno, hay anteriores dueños que nunca reclamaron y la ley te establece un tiempo para reclamar. Y obviamente si ellos no reclamaron, el Estado sigue un procedimiento de oficio en el cual se hace una indemnización de oficio conforme a valor catastral. Pero la mayoría de propiedades, como le decía, son propiedades que no cumplen las formalidades como para que haya un reclamo de terceros y pedir una indemnización al Estado. Y esto trae también otra consecuencia que es de mucho beneficio también a la gente. Yo recuerdo que antes las alcaldías, las municipalidades decían,
no podemos meter una calle ahí o meter el agua o meter la agua negra porque no está legalizado. Decía, mucho ahora, pues, si trabajan en la legalización, muchos barrios se han visto beneficiados con calles para el pueblo, con candenes, es decir, con inversión en infraestructura, pues, ¿no? Eso es muy importante lo que acaba de comentar, porque omití también transmitir que la Procuraduría en todo este ordenamiento de la propiedad tiene que llevar a cabo también la restitución para el mismo Estado. Por ejemplo, nosotros teníamos en el 2007, bueno, la Procuraduría General de la República no pertenecía a la Procuraduría General de la República, no pertenecía al Estado. Y hubo muchas propiedades también donde se asentaban centros de salud, donde habían notas o intenciones de desalojo para centros de salud, o escuelas, o estaciones de la policía, o estaciones, bueno, ahora que con el compañero Luis Cañas, como también parte de una política de llevar a las familias mayor acceso a los servicios, se están inaugurando estaciones de bomberos a nivel nacional con una cantidad considerable, entonces tampoco ellos tenían ni han tenido la legalidad de algunas estaciones, hoy tienen esas legalidades. Entonces, cuando mencionaba usted que si las alcaldías no podían construir en alguno o no podían ejecutar algunos proyectos en alguna área, efectivamente no se podía ejecutar. Y con esa coordinación que hemos establecido ahora, por ejemplo, se le da la legalidad a las instituciones del Estado para que tengan esa firmeza a la hora de brindar los servicios públicos y que no esté una delegación de la policía hoy día en un lugar y otro día en otro lugar, porque alguien llegó y lo quiso desalojar. Entonces tienen esa garantía, no nada más las familias nicaragüenses en el campo y la ciudad, sino también las instituciones del Estado. En cuanto al tema de género, siempre para las mujeres los títulos. 49% de los que entregamos, por ejemplo, el año pasado fueron para mujeres. 49%. Sí, un 49%. 50 y 50. Sí, sí. Ahora, todo lo que es la reforma agraria, que también era una perversidad, ¿verdad? Porque les entregaban tierras a la gente que habitaba ahí, que había trabajado ahí, pero después nadie les daba financiamiento, algunos tuvieron que vender a guate mojado, como decimos. Mal vender. Mal vender. Y bueno, inclusive recuerdo que algunos los indemnizaban y después se iban a comprar su propia tierra, ofreciendo migajas a los que estaban ahí para recibir la indemnización y recuperar su tierra, ¿no? Mucho ocurrió eso. Eso ocurrió, sí. Y otros también, miles de nicaragüenses, vivían en la inseguridad en una vivienda que no le tenía ninguna garantía, ninguna seguridad, ¿no?, jurídica. Y estaba siempre la amenaza del desalojo o la demanda en los juzgados, ¿no? Eso también ha venido terminando, ¿no? Sí, ha venido terminando. Usted lo decía, ¿no? Sí, ha venido terminando. Lo que ha quedado un poco a veces son conflictos familiares. Obviamente estamos hablando de familias que tienen años de esperar la legalización y obviamente en el camino el abuelito con el hijo y ahora el nieto, a lo mejor todos quieren parte de la misma propiedad y entonces ahí es donde entra la DIRAC. La DIRAC tiene que estar ahí, sí. Ustedes no se meten en eso, ¿verdad? La Procuraduría no puede meterse. Pues. Preferimos no involucrarnos porque obviamente en temas familiares son temas muy sensibles y entonces son muy complicados en cuanto a que existe valor nostálgico de las propiedades. Y todos tienen razón. Entonces nosotros lo que pedimos donde hay ese tipo de conflictos, por ejemplo, además de que acudan a la DIRAC, que hagan su procedimiento judicial hereditario para nosotros poder tener un documento que nos permita identificar quiénes serían los herederos, para nosotros no tener ese conflicto, porque si nosotros emitimos un documento a una parte o del otro, estaríamos ya estableciendo un criterio que no nos corresponde. Ahora, en el aspecto rural no solamente es la vivienda, también hay parcelas, ¿no? Donde la gente trabaja la tierra, ¿no? Sí, en el aspecto rural son parcelas. Como le decía, también se han establecido parcelas productivas. Se le ha respetado a todos los nicaragüenses el espacio donde ellos han trabajado la tierra, donde han habitado, donde han crecido. No se ha cercenado ningún área. Obviamente existen propiedades con áreas extensas pertenecientes al Estado que no están siendo utilizadas y obviamente el Estado lo que hace es un llamamiento a la persona que la utiliza para poder negociar de cierta forma la ocupación de algunas áreas para resolver a otro conglomerado sin lesionar a nadie el espacio que ha utilizado.
Entonces cuando alguien llega y dice, este pedazo es mío y nadie lo reclama, pues, y es del Estado, ¿no? Así es. O cuando no tiene posesión, porque nos hemos encontrado también, no tiene posesión y a lo mejor ha pasado por la misma propiedad por mucho tiempo y la ha visto que está baldía, como ha visto también este programa de regularización, entonces viene y nos dice, esta propiedad es mía, yo estaba en posesión. Y obviamente este trabajo de legalización es bien complejo porque además del análisis jurídico corresponde hacer verificaciones e investigaciones para que el Estado también pueda otorgar un documento que además de que revista esa seguridad jurídica, no lesiona al Estado, que eso es muy importante. Había también una especie de procedimiento de legalización, no extraño, pero sí. Y ahí había de todo, pues, compradores de buena voluntad les llamaban y son unos terceros compradores, entonces ahí ya estaba asegurada la propiedad, eso así es, continúa haciéndolo así. Había de todo, ¿verdad? Había bandidos y había gente que en verdad había comprado de buena fe, pues. Pero... De ahí radica la investigación que nosotros realizamos, correcto. El arraigo que tenga la persona dentro de la propiedad. Obviamente sí hay casos, hubo casos en los cuales, y hay casos también donde las personas están ahí, a lo mejor la propiedad siguió un tracto sucesivo un poco irregular, pero el que está ahí, el tercero, que la ley lo protege, obviamente una vez que nosotros realizamos las verificaciones determinamos que la persona no tiene por qué cargar con un antecedente lesivo para el Estado, y si el Estado verifica que la persona tiene años de habitar ahí, obviamente el Estado regulariza, y ahí es donde radica precisamente la seguridad jurídica. Las personas, la familia, los campesinos no tienen la culpa de esos actos irregulares que se cometieron en algún momento. Ellos trabajan la tierra, ellos producen la tierra, las familias habitan ahí con sus hijos, con sus nietos, tienen sus pequeños negocios. Entonces, en eso radica la garantía del Estado, de este gobierno, de brindarles esa seguridad. Las cooperativas, ¿qué pasó con las cooperativas? Las cooperativas se han mantenido a lo largo de estos años, algunas de ellas, otras se han disgregado, han hecho desmembraciones de sus áreas. Y ahora están esos terceros, obviamente, que nosotros los verificamos, y ahí entra la denominada certificación que nosotros emitimos, que fue una política de Estado que establecimos en el 2007 para verificar que no se siguiera lesionando a los campesinos, porque lo que usted mencionaba de que llegaba el anterior dueño que había sido indemnizado y le pagaba, eso es una realidad, eso es una realidad. Y obviamente se hizo en algún momento, probablemente se ha continuado haciendo, sin embargo, al momento de trasladar la propiedad o recuperarla a ese anterior dueño, entra la Procuraduría a verificar. Y ahí es donde también le comentaba la coordinación que tuvimos al inicio con todas las estructuras que tienen que ver con la propiedad, de manera que si una persona llega a inscribir una propiedad que tiene antecedente del Estado, tiene que pasar primero por la Procuraduría para verificarlo. Y ahí nosotros realizamos las inspecciones, las verificaciones de registro, de catastro, y constatamos de que la persona realmente está adquiriendo un bien del Estado que ha seguido un tracto sucesivo limpio y que en el camino no ha habido ningún traspié que lesione ni al que está adquiriendo, ni al campesino, ni al poseedor de alguna vivienda. Cuando nosotros tenemos una discrepancia o alguna duda en cuanto a que ha habido ese tipo de actividad, nosotros emitimos una objeción para no lesionar ni al campesino ni a la familia. Hay otro tema interesante que le corresponde a la Procuraduría, ¿no? Cobrar lo que le deben al Estado. ¿Cómo va con el cobro? Yo recuerdo que había ahí una deuda de muchas personas, ¿no? Y tenían que recuperar esa plata. ¿Cómo va eso? Cobramos glosas por resoluciones de la Contraloría en cuanto a responsabilidades administrativas, y cobramos a los extintos bancos también, que esa es una parte que omití mencionar al inicio. Dentro de todo este archipiélago de desunión que habían de las instituciones y que convergieron ciertas situaciones, como ya expliqué, también está el tema de los bancos, las propiedades en las cuales en el 2007 nos encontramos a quienes habían perdido las propiedades con los bancos y se mantenían en las propiedades. Todavía hoy hay muchas personas que se mantienen en esas propiedades,
y lo que ellos han hecho es acudir al Banco Central para restituir lo que corresponde a activos del Banco Central y en lo que corresponde a activos residuales que conforme decreto presidencial en algún momento se trasladaron a la Procuraduría General de la República, pues acudir a nosotros y hacen arreglos de pago. ¿Cómo va el cobro? Considerablemente, por ejemplo, el año pasado se recuperaron solo de los extintos bancos residuales aproximadamente unos $30,000. Estamos hablando de personas que tienen años de verle al Estado. Nos ha costado un poco ubicarlos. Muchas de esas personas pues han ido del país. Hacemos unas verificaciones en algunos registros para ver si tienen otros bienes. Es toda una estructura y todo un estudio en el cual hay que ir rastreando cada persona y la titularidad en cuanto a lo que el Estado pudiera recuperar. Pero desde el 2007 se han hecho esfuerzos considerables para evitar y continuar resarciendo al Estado esa recuperación tan lesiva y tan dolorosa. Claro. Y en el caso de cuando los bancos... Cuando alguien pierde la propiedad frente a un banco y se queda ahí, ¿eso es un asunto privado o ustedes se meten también? Si son un banco, si son de los extintos bancos los cuales el Estado, no, y que el Estado pagó. Pagó, correcto. Entonces, esos bancos... Eso ya es propiedad del Estado. Eso, el cobro corresponde y la propiedad también al Estado. Hay hipotecas en las cuales, conforme la ley de registro, el reglamento de la ley de registro, corresponde a la Procuraduría emitir un pronunciamiento de esas propiedades y nos hemos encontrado personas que han querido limpiar las hipotecas y cuando llegan ante nosotros, de dos maneras respondemos o le damos pases si verificamos que la persona ya hizo el pago. Esa propiedad puede ser librada. Pero si la propiedad no ha sido pagada al Estado, tiene que acudir al Estado y pagar por esa propiedad. No hay manera de evadir. ¿Hay residuos de eso? Pues? Sí, hay residuos de eso. No hay manera que una propiedad del Estado que el Estado pagó sea lesionada en un registro de la propiedad que se inscriba a nombre del particular o que se libere una hipoteca. Claro. Bueno, y siempre las coordinaciones también con los muchachos de la promotoría solidaria, ¿no? Así es. Porque ellos son los que van ahí, dando las buenas a las familias, ¿no? Y la gente se entusiasma y la gente agradece, ¿no? Tener el título. Y ese título ya va inscrito, ya no tiene nada que hacer, más que guardarlo, ¿no? Que guardarlo y si quiere trasladarlo a sus familiares, tiene toda la potestad para hacerlo. Y quiero ampliar un poquito más sobre lo que tenemos programado para este 2021 en cuanto a esos 3,000 documentos. También tenemos programado 21 denominaciones evangélicas por legalizar. Tenemos programado también la legalización a 600 desmovilizados y tenemos programado culminar la legalización a los territorios originarios en la zona del Alto Huanqui, en Jinotega, con dos territorios complementarios que son ya los últimos que corresponderían a esas comunidades, para que el GRUM pueda entregar o pueda definir cuáles son las áreas que ya pues tenían años de estar pendientes y que se van a delimitar. Hay una pregunta que alguien llamó al Control Máster de Nueva Segovia y dice, se lo voy a leer textual, que si los títulos de reforma agraria son válidos aún. Claro que sí. ¿Sí? Son válidos cuando son legalmente emitidos. Por eso es que es importante la verificación que nosotros hacemos. Los traspasos sobre títulos agrarios con antecedentes de títulos agrarios tienen que ser verificados por la Procuraduría. No pueden inscribirlos en ningún registro, ni el catastro les puede emitir ningún documento si no tienen una validación nuestra. Precisamente por lo que le comentaba de la falsificación de documentos. Nos hemos encontrado títulos de más de 1,000 manzanas. ¿Títulos de más de 1,000 manzanas? Falsos. Imagínense. Sí. Pájaros de alto vuelo. Sí. Y otros que andaban cobrando por los títulos, ¿no? Y otros que cobran por los títulos, y eso es muy importante, quiero decirle a las familias nicaragüenses que los títulos que otorga el Estado nicaragüense a través del buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional son gratuitos. Obviamente ellos hacen algunos pagos de honorarios a los abogados para que gestionen, pero perfectamente la persona puede llamar a cualquiera de nuestras oficinas o puede presentarse, no tiene ningún costo. Cualquier abogado que le diga que tiene que pagar por ese título es totalmente falso. Correcto, para evitar, porque han salido hasta, yo creo que han acusado a varios, ¿no? Sí, hemos acusado, y eso es otra parte muy importante a los abogados que se prestan a ese tipo de situaciones.
Hemos ya acusado a varios y han sido condenados por falsificación de Se documentos. le retira su condición de abogado, ¿no? Si hacemos coordinaciones con la Corte, interponemos quejas ante la Corte para que se haga el procedimiento disciplinario que la ley establece. Y sí, se han sancionado ya abogados. Le agradezco, pues gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Procuradora, gracias por habernos permitido tener toda esta información. Y bueno, ya saben que los títulos continúan emitiéndose este año, así que el que no lo tiene todavía, pues un poquito de calma, que seguramente en este año podría ser usted uno de los beneficiados. Gracias por haber llegado de nuevo. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.